El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que iba a ser llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura, luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y al secárselos con la toalla que tenía en la cintura, cuando Jesús se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, que soy el Señor y el Maestro. Les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hermanos, esto es palabra de Dios. Lo alabamos, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hemos entrado entonces en el Triduo Pascual, inaugurando la Pascua con esta misa tan importante y tan emotiva al mismo tiempo y que trae para nosotros muchos signos. Yo los invito, como de alguna manera lo venimos reflexionando en estos días de Cuaresma, que entremos en el Triduo Pascual no simplemente como espectadores, porque a veces nos pasa esto a los cristianos, llega Semana Santa y simplemente nos ponemos ante una realidad de un recuerdo, el recuerdo de acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo y que sí, obviamente que son muy importantes para nuestra vida, pero que
no nos llevan a donde realmente Dios quiere llevarnos. Nosotros pensemos y partimos de esto. Jesús hace más de 2000 años pasó por todo lo que estamos celebrando en estos días. Es decir, Jesús ya padeció, murió y ya resucitó. Y está resucitado entre nosotros. Y vive resucitado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, lo que nos invita a la Iglesia todos los años al conmemorar estos acontecimientos salvíficos en Semana Santa es a contemplar, no tanto a recordar ni a buscarle la razón ni el motivo intelectual, sino a contemplar por la fe todo el caudal inagotable de bondad y de amor que el Señor en Cristo derramó en nuestra vida y lo sigue derramando. Para que justamente al contemplar la entrega del Señor nosotros experimentemos, percibamos que somos amados y que nuestra vida realmente tiene un valor de plenitud y de eternidad. Porque si el Señor no dudó en entregarse por nosotros para que nosotros tengamos vida, es que cada uno de nosotros somos valiosos a los ojos de Dios. Porque nos creó por amor, porque nos redimió en el amor de Cristo que dio la vida y porque un día nos recibirá eternamente en las mansiones eternas de su gloria. Para lo cual hoy, comprendiendo esto en nuestro corazón, estamos llamados en el día a día de nuestra vida a dar testimonio. Porque al contemplar a Cristo que se entrega y que me llena el alma por el amor, yo no puedo permanecer de brazos cruzados, ni mirando para otro lado, ni vivir una vida cristiana a medias, sino que por el contrario, estoy llamado a encarnar lo que Cristo hizo por mí. Y si Cristo dio la vida dando amor, mi vida, la vida tuya, la mía y de cada cristiano tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Un vivir intensamente dando amor. En una misión de amor, con todo lo que significa. Y cuando hablamos de amor al estilo de Dios, no al estilo humano, que a veces solamente se pierde en el sentimiento o en el afecto, sino al estilo de Dios, es comprometerme con el otro, en el servicio, en la misericordia y en todo lo que ya sabemos que implica en definitiva vivir cristianamente. Así los invito a celebrar estos días santos, 3 días intensos de entrega, con esta fe, con este estilo o con este espíritu contemplativo, ¿no? Y justamente lo hacemos, lo celebramos porque Dios nos invita a hacer memoria. En la primera lectura que escuchábamos hoy del libro del Éxodo, la primera lectura, un poco veíamos esa narración donde Moisés y Aarón, elegidos de Dios para ser los conductores del pueblo de Israel esclavizado en Egipto, reciben de parte de Dios estas indicaciones. Reúnan al pueblo de Israel que está esclavizado porque yo me compadezco de ellos. Yo sé lo que están sufriendo. Yo sé lo que los egipcios están haciendo, cuántos ultrajes sobre ellos. Por eso, que se reúnan a comer el cordero, que lo inmolen y que con la sangre del cordero pinten los dinteles de la puerta, la sangre del cordero. Este mes se convertirá, les dice Dios, en el primer mes del año para ustedes, lo que para los hebreos era el mes de Nisán, ¿no? Y así entonces, luego hácenlo, asado, compártanlo, pero háganlo de una manera muy puntual, comiendo panes sin levadura, porque no hay tiempo para esperar que la masa fermente, porque se acerca la salvación. Cómanlo rápido, con la túnica puesta y seguida a la cintura, con el bastón y la alforja, porque se acerca el momento de la liberación. Entonces, las puertas de ustedes que estarán pintadas con la sangre de este cordero que representa el cordero de la liberación, no serán tocados, ninguno de los que viva ahí, por el ángel exterminador, que yo voy a enviar para que aniquile a los primogénitos de Egipto. Hombres y animales egipcios serán aniquilados. Y una vez terminada la aniquilación, se abrirá para ustedes las puertas de la salvación, representadas en el Mar Rojo que se abrirá de par en par, para que luego los israelitas puedan pasar hacia el otro extremo
y empezar a caminar por el desierto a la epopeya de la liberación hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces les dice Dios, y todo esto lo van a tener que recordar y celebrar todos los años, lo que los judíos celebran como su Pascua, Pascua que hoy día siguen celebrando, haciendo memoria de aquella antigua Pascua o aquella primera liberación de un pueblo sobre otro, de los egipcios liberados con Moisés a la cabeza sobre el poder de los egipcios. Entonces, hermanos, Dios quiere que hagamos memoria, ya desde antiguo con su pueblo elegido. En la segunda lectura es Pablo quien toma esta idea, pero la aplica a nuestra vida cristiana de hoy. Pablo que dice, lo que yo recibí del Señor, esta tradición, a mi vez se lo transmito a ustedes, y es lo siguiente, que la noche en que el Señor fue entregado, ese Señor que representa el nuevo Cordero, ya no el Cordero egipcio que mataron en Egipto, con el cual pintaron las puertas, sino Cristo, el Cordero de Dios, que derrama su sangre para nuestra salvación, antes de ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y hagan esto en memoria mía. ¿Ven? Memoria, conmemoración. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza. ¿Cuál fue la primera? La de Egipto. La nueva, Cristo, crucificado, muerto y resucitado. La nueva y eterna alianza. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Una muerte salvífica, una muerte liberadora. Por eso lo que celebramos en nuestra nueva Pascua, nueva alianza cristiana, ya no es el recuerdo antiguo, como les decía, de un pueblo liberado sobre otro, sino es la gran liberación de la muerte y del mal que el pecado del hombre justamente genera. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Vivir una vida sin Dios, o vivir una vida con un Dios aparente. Sí, creo, pero mi vida, mis actitudes van por otro lado. El Señor nos quiere realmente redimidos. Ya lo estamos, porque por el bautismo participamos de esta redención, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de una manera sacramental. Eso lo vamos a vivir y lo vamos a celebrar de una manera plena, renovando nuestras promesas bautismales cuando llegue la noche santa del sábado de gloria en la vigilia pascual. Pero nunca nos olvidemos de esto. Nosotros ya estamos redimidos, nosotros ya estamos salvados, ya somos nuevas criaturas. Por eso tenemos que permitirle al Señor en estos días, con una contemplación desde la fe en estas celebraciones, que Él, que nos ama tanto, llene nuestro corazón de luz. Y por eso conmemoramos, hacemos memoria. El cristiano no tiene que ser un olvidadizo de estos acontecimientos semejantes, tan grandes, tan poderosos. Porque si nos olvidamos del amor grande que Dios nos tiene y que se manifestó en Cristo muerto y resucitado, realmente nuestra vida está destinada a ir a la deriva. Pero no estamos llamados para ir a la deriva, ni siquiera tampoco destinados solamente a buscar la felicidad y la paz en las cosas pasajeras que nunca nos van a poder dar esa paz y esa felicidad que brotan del corazón de Cristo entregado por nosotros. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Justamente a uno de los temas centrales de esta noche, de esta misa de la Cena del Señor. Nos lleva, como les dije, a interpretar, a percibir en el corazón semejante amor para vivir nosotros continuando en el mundo que nos toca vivir cada día lo que Cristo hizo en su momento, dar la vida por los demás. Por eso hoy se nos ofrece el Evangelio de Juan. Fíjense que en el Evangelio de Juan que escuchábamos hoy, esta narración del capítulo 13, no hace referencia a la última cena en cuanto a la participación del pan y la entrega de la copa. Lo da como así, como por sabido. Lo importante de todo esto, ¿dónde está? En el lavatorio de los pies. Juan se enfoca más ahí. Dice que Jesús, como escuchábamos en el relato, en determinado momento de la cena, sabiendo que pronto le llegaba el momento de la pasión y de la muerte, se pone de pie, se saca la túnica, se ata a la cintura
una especie de toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. No es un gesto que se le ocurrió al Señor que lo sacó de la nada. Ustedes saben que para la tradición judía ese lavado de los pies, sobre todo en las grandes solemnidades, acuérdense que ellos estaban celebrando en ese momento la Pascua judía, esa conmemoración, ¿no? Entonces los esclavos que estaban a las puertas de los lugares donde se celebraba la Pascua lavaban los pies a modo de purificación, como un rito que formaba parte de la liturgia de ellos. Jesús se le ocurre hacer lo mismo, atarse una toalla a la cintura y comienza a lavarle los pies. Nadie entiende nada, pero tampoco nadie se anima a decir nada, porque este Jesús es desconcertante. Ya los viene desconcertando hace tiempo y ya a esta altura del partido ninguno de ellos se atreve a preguntarle nada, hasta que llegó a Pedro, como de costumbre. ¿Y Pedro qué le dice? No, Señor, de ninguna manera, a mí no me vas a lavar los pies. Vos no sos mi esclavo. Lo que le está diciendo Pedro es eso, por eso se opone de alguna forma. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, ahora no lo podés entender. Lo mismo que le dijo, ¿se acuerdan? En el relato de la pasión del domingo pasado, Domingo de Ramos, cuando escuchábamos el relato según San Lucas, cuando Pedro una vez más, como siempre tan exacerbado y tan creído, le dice, Señor, de ninguna manera, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, no estás todavía en condiciones, Pedro, de dar mi vida, lo vas a hacer después, pero ahora todavía no estás en condiciones. No, sí, Señor. Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿A qué se referirá Jesús con esto de que todavía no estás capacitado? Como se lo dice ahora, todavía no podés entender lo que estoy haciendo. Es necesario la experiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es amor. Hasta que no experimentamos en nuestro corazón el amor vivo de Dios, no podemos dar la vida por Él. No podemos alcanzar la auténtica conversión, es decir, ese cambio, esa transformación interior y espiritual, porque vamos a seguir siempre viviendo de la razón, del hombre viejo, del mundo, por más que tengamos fe, sí, pero una fe incipiente. Jesús le lava los pies. Y por eso le dice, mira, Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no vas a poder tener parte en mi vida. Ah, bueno, entonces, Señor, sí. Y cuando termina, vuelve a la mesa, ¿y qué les dice? ¿Se acuerdan? Si yo, que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes, entre ustedes tienen que hacer lo mismo. En esta noche santa, entonces, hermanos, celebramos 3 acontecimientos en uno, que brotan de una misma realidad, del corazón enamorado de Dios a través de Cristo que se entrega. La primera, la institución de la Eucaristía. Jesús, decía Pablo en la segunda lectura, en la noche santa, toma el pan y lo comparte diciendo, tomen, coman, es mi cuerpo. Lo propio hace con la copa, esta es mi sangre que será derramada con ustedes, por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Jesús instituye este sacramento de amor, la Eucaristía. Esta Eucaristía que no es otra cosa que compartir la mesa de Dios, que compartir un pan sagrado que se comparte y se reparte para que nosotros al consumirlo tengamos vida. Si el hombre necesita alimentar su cuerpo para vivir, ¿cuánto más necesita alimentar su espíritu para poder vivir también de esto que Dios nos pide, del amor? Por eso la Eucaristía, que no es un premio, sino es una necesidad que tenemos. Por eso la Eucaristía es para todos. Nadie está excluido de recibirla si el corazón tuyo realmente está en sintonía con el de Dios. Por eso, ¿cómo se llama el gesto de acercarnos adelante a recibir la comunión? Comulgar, comunión. Común unión con aquel que recibo, para que unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, no sea yo el hombre viejo, sino Cristo quien vive en mí. Me transformo en lo que consumo. Lo recibo a Cristo, pero Cristo me transforma en Él y me renueva en esa transformación espiritual. Y como lo necesito a Él, Él se quedó, y se quedó de esta manera hasta el fin de los tiempos, donde un día compartiremos ya una mesa eterna en el reino de los cielos, cuando a nosotros nos toque
el momento de partir y ser recibidos en la gloria después de que termine nuestra etapa y nuestra misión terrenal. Primer regalo, primer don de esta noche que dejó Jesús antes de la pasión. Pero dejó otro más, justamente el que interpretamos desde este momento del lavatorio de los pies. Jesús lava los pies y les dice, hagan lo mismo. El mandamiento del amor. La característica de un cristiano es el amor. Ese amor, insisto, que no pasa por sentimientos ni por medidas humanas, sino por una entrega de aquel que vive en mí. ¿Quién se entrega en el amor en mí? El Señor. No soy yo, es Cristo quien se entrega en mí. Por eso el cristiano que entiende esto, que madura esta fe del amor divino que vive en él, es el cristiano que tiene la capacidad de perdonar, es el cristiano que tiene la capacidad de tener misericordia ante quien lo ofende, lo lastima y demás. Por eso Cristo, lleno de ese amor, vamos a escuchar mañana cuando celebremos la pasión, va a decir antes de morir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo perdona, aunque su cuerpo está ultrajado y condenado injustamente. Porque en Él vive el amor del Padre, ese mismo amor se derrama y está en nosotros. Cuando nosotros sabemos y dejamos que ese amor que se sembró en nosotros realmente ocupe nuestra vida, podemos obrar de la misma manera. Podemos ir a lavar los pies, a servir, a compartir la vida, a no excluir a nadie, a trabajar más bien por lo contrario, que es la unidad. Si hay algo que tiene que caracterizar también al pueblo de Dios, a la familia de Dios, es la unidad. Unidos, más allá de las diferencias humanas o de los criterios que pueden ser distintos y eso está bien, más allá inclusive hasta de los carismas que uno tiene unos y otros, y todos los ponemos en común para el bien de todos. Hay algo que sí nos caracteriza y ese es el vínculo de la caridad. En la caridad no hay discusión. En la caridad todos compartimos la vida formando la comunidad donde Cristo la preside. Porque lo preside en cada corazón. ¿Quién se excluye de la comunidad? Aquel cuyo corazón no está precedido por Cristo. Por más que diga estar o pertenecer a la iglesia. Si tu corazón no está invadido por Cristo que gobierna tu vida, ilumina todo tu ser, estás autoexcluido de la comunidad. Y Cristo, si no preside tu corazón, no es porque Él no quiera. Al contrario, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad en el amor, dice la palabra. El problema es cuando tenemos el corazón endurecido. Y en un corazón endurecido, por cualquier motivo, cada uno tendremos que vernos en este tiempo de gracia, en nuestros exámenes de conciencia, en nuestra mirada interior con sinceridad. Tendremos que ver cuál es la causa, dónde está la raíz. Bueno, pero quien tiene un corazón endurecido, hermanos, no puede experimentar el amor del Espíritu Santo. Por más que el Espíritu quiera. Eso mismo le pasó, sin ir más lejos, a los fariseos que condenaron a Cristo. ¿Por qué lo condenaron? Porque el corazón estaba endurecido y no pudieron comprender estos hombres tan doctos y tan preparados, con semejantes autoridades que gozaban, que ostentaban religiosamente en su época. No pudieron ver que en este hombre galileo, sencillo y simple, estaba el Redentor, el Mesías esperado. No lo pudieron entender. Por eso lo condenaron y cada vez que lo veían lo odiaban. Les generaba envidia, celos. Y pidieron al pueblo que pidiera a Pilato su muerte. ¿Por qué? Justo estos hombres, las autoridades religiosas de la época, miren ustedes qué contradicción, ¿no? Cuando el corazón está endurecido, mis hermanos, no podemos experimentar el amor que Dios nos tiene y por eso se nos hace difícil amar, servir, perdonar y nos autoexcluimos de la comunidad. Ese es el segundo regalo. Primero, la Eucaristía. Segundo, el mandato del amor. Y el tercero, el sacerdocio ministerial. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que la voluntad de Jesús era que este sacrificio de la última cena, que comenzó en la cena justamente y terminó en la cruz, se conmemorara. Le dijo a ellos, hagan ustedes esto en memoria mía, hasta el fin de los tiempos. Lo que Pablo dice, ¿no? Esto es así. Siempre que comamos este pan y bebamos esta copa, proclamaremos la muerte del Señor hasta que Él venga. La conmemoración, que es mucho más que un recuerdo, es hacer presente en comunidad
al Cristo que se quiere quedar y vive entre nosotros y se hace pan vivo bajado del cielo, para lo cual el Señor capacitó con un sacramento a los apóstoles y a sus sucesores, que es el sacramento del orden sagrado. Por eso hoy, en este Jueves Santo, también se conmemora la institución del sacerdocio ministerial, que es una elección para un servicio. Ustedes saben que de los 7 sacramentos, los 7 se dividen por grupos según para lo cual los recibimos. Están los sacramentos de iniciación, que son bautismo, comunión y confirmación, que como su palabra lo dice, nos inician hasta alcanzar la plenitud de nuestra vida cristiana. El bautismo nos consagra en un nuevo nacimiento a la vida de la Iglesia. La comunión nos une a Cristo sacramentado como alimento, y la confirmación es la recepción de la plenitud del Espíritu que ya en el bautismo recibimos, por el cual, ungido por los dones del Espíritu Santo, nosotros podamos continuar como apóstoles, como discípulos y misioneros en el mundo, porque Cristo nos envía en eso. El que está confirmado está enviado, está consagrado y enviado. Vayan y anuncien, dice Jesús. Esos son los sacramentos de iniciación. Después hay 2 sacramentos del grupo denominados de curación. Ahí está la reconciliación o confesión y la unción de enfermos. Uno nos purifica los pecados, el otro es para fortalecer nuestra vida, nuestra alma, sobre todo en esos momentos de debilidad física, sea por una enfermedad o sea por el paso de los años que deja su huella, ¿verdad? Sacramento de la unción, que antiguamente se llamaba la extrema unción porque se consideraba que tenía que ser administrado a aquellas personas que, ya estaban agonizando y esperando la muerte. Ahora, gracias al Concilio Vaticano II, hace ya más de 50 años, se revirtió este sacramento, por lo menos la visión de cómo encarar el sacramento, y se recibe según una necesidad, sin necesidad de que sea realmente peligro de muerte. Por eso personas que ya están adentradas en determinada edad o que tienen que encarar una cirugía que no necesita por qué ser peligrosa, pero una anestesia total o una enfermedad crónica, mucha gente lo pide y lo recibe, y con ese sacramento se fortalece en su corazón y en su vida. De eso se trata. Y el último grupo al cual queremos llegar con la institución que hace hoy Jesús es los sacramentos denominados para misiones específicas. Ahí encontramos el orden sagrado y el matrimonio. Ambos sacramentos son para un cumplimiento de una misión en la tierra. El orden sagrado, que se divide en 3, diaconado, presbiterado y episcopado, lo recibimos aquellos que dedicamos nuestra vida esencialmente a la Iglesia, por un llamado particular del Señor. Esto que hoy celebramos, el sacerdocio ministerial, ¿no? Los diáconos como servidores del pueblo, los presbíteros como administradores de los sacramentos de Dios y los obispos como los que manifiestan en cada diócesis a Cristo cabeza, vínculo de unidad, cuya plenitud la tiene el Santo Padre, que es obispo como todos, pero es el primero entre sus pares, que son todos los obispos del mundo, en comunión con Él. ¿Se entiende? Y después el matrimonio. Matrimonio lo recibe el hombre, unido a su mujer y viceversa, en una entrega de amor ante Dios, para que juntos, formando una familia, puedan en esa familia, una pequeña iglesia, junto a otras, seguir evangelizando. Primero, los esposos evangelizan y se cuidan en Dios entre sí. Rezan juntos, rezan el uno por el otro, se cuidan en el vínculo del amor. Hacen lo propio con sus hijos, a quienes crían y acompañan en el camino de la fe, entre otra educación que se les da. Y luego, sumados a una comunidad, formamos la gran familia, que es familia de familias, como por ejemplo una parroquia, familia de familias, donde toda la familia nos reunimos para formar la única familia del Señor, aportando a la iglesia, a la comunidad, los dones que el Señor nos confió. Es hermoso ver cuando la familia participa de la comunidad. Papá, mamá, los chicos, a veces los abuelos también. Esa familia tan sagrada, tan querida por Dios, que no puede faltar en ningún lado, porque el hombre necesita de la familia como el lugar donde nace, crece, se sustenta, se nutre, en todo sentido.
se educa, crece en la fe, recibe la fe. ¿Quiénes son los que piden el bautismo para los niños? Los papás. ¿Por qué? Porque tienen fe y quieren que sus hijos, como un día ellos recibieron de sus padres ese regalo, ahora quieren dárselo a los hijos. Por eso, queridos hermanos, si bien tengo que hablar más del sacerdocio que del matrimonio, es bueno y el Señor me inspira a decirles que es importante que las familias, y se lo digo a todos, especialmente a los jóvenes que el día de mañana formarán su propia familia, que hagan de su familia realmente una pequeña iglesia donde los nenes desde pequeños reciban las gracias de Dios. Lamentablemente muchas veces uno escucha: yo no bautizo a mis hijos porque quiero que ellos elijan. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Harías lo mismo, papá, mamá, con respecto al colegio? Y le dirías: no lo llevo al colegio, cuando él sea grande y tenga mayoría de edad, que elija si quiere aprender a leer, escribir y estudiar. Obviamente que no. Es algo descabellado. Porque sabemos que cuanto más temprano eduquemos a nuestros niños, mejor, es obvio. Cuanto más con la fe. Antiguamente, y no tan antiguo, ¿no? Estaba ese dicho que de la partera a la iglesia y de la iglesia al hogar. Así era el tema. Es decir, nacían, se los llevaba a la iglesia a bautizar, recién nacidos, y una vez consagrados a Dios, recién ahí iban a casa. Esa conciencia de una familia con fe, de raíces claras en la fe. Bueno, eso un poco se ha perdido, ¿no? Es hora de recuperarlo y darle a nuestros hijos lo mejor, y qué mejor que las cosas de Dios. Pero bueno, hoy es un día entonces para dar gracias al Señor, no solo porque nos invita a entregarnos con Él, sino también es un día para agradecer tantos dones y aprovecharlos. El vivir en familia y en el servicio de Jesús a los hermanos, el alimentarnos en la mesa santa y el rezar por nuestros sacerdotes, por nuestro obispo y también, por supuesto, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no? Hoy tuve la gracia, como muchos sacerdotes, sin duda, de recibir salutaciones y demás cosas lindas en mensajitos. Y una de las cosas que recibí, ¿no? Uno de los mensajitos decía algo así como que puede no haber templos, puede no haber iglesias, pero no puede no haber sacerdotes, porque aunque no haya ni templos ni iglesias, pero haya un sacerdote, eso garantiza que la presencia de Jesús va a estar en medio de la comunidad. Y es así. Más allá de que el cura, como hombre normal, como cualquiera de nosotros, siga siendo un hombre como cualquiera. En él reside una gracia que no merece, que no buscó, sino que por gracia de Dios le fue dada para el bien de la comunidad. Como dice un poco la carta a los hebreos, ¿no? Un hombre tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo que hace a las cosas de Dios. Para eso estamos. Por eso les agradezco la oración de ustedes de siempre. El estar presente. El sacerdote no se entiende si no está la comunidad, porque si está es porque la comunidad está. Y yo le agradezco a esta comunidad no solo que me acompaña, sino también que me cuida. Me siento muy cuidado por la comunidad en lo personal, me siento querido por la comunidad en general, me siento acompañado por muchos de ustedes, y eso para un sacerdote que, como les dije antes que nada, es un hombre, me hace sentir bien. Me hace sentir que tengo una familia, y la familia del sacerdote es su comunidad. ¿Tengo mi familia de sangre? Sí, gracias a Dios todavía tengo a mi madre, gracias a Dios tengo a mi hermana que me adora y nos adoramos como tal, a mis sobrinos, a mi cuñado, una hermosa familia que el Señor me regaló, de los cuales realmente estoy agradecido eternamente su compañía y contención. Pero también agradezco a Dios las distintas familias que a lo largo de mi vida sacerdotal, que voy a cumplir en septiembre, Dios mediante, 30 años ya de vida sacerdotal, bueno, me ha ido regalando. Hoy, en este presente, son ustedes. Y les digo de todo corazón que estoy agradecido a Dios por estar aquí. Les pido perdón si tal vez en muchas cosas no soy el sacerdote que esperaran, ¿no? O no soy tal vez el testimonio que desearan. A veces el pueblo es exigente y tienen derecho, pero el sacerdote es un ser humano. Por eso les agradezco la tolerancia, la oración, y a todos los que de una u otra manera están comprometidos en la parroquia les agradezco el servicio.
ese servicio generoso en los distintos movimientos, en las distintas instituciones parroquiales. Les agradezco realmente de todo corazón su presencia, su trabajo de cada día. Algunos de una manera oculta, sencilla, que solo Dios ve. Otros tal vez un poquito más expuestos, pero todos con el mismo fin: servir al Señor en los hermanos. Y así formamos la gran comunidad. Así que una vez más les agradezco y, como dice Francisco, recen por mí, yo rezo por ustedes. Es el primer vínculo que nos une. Los sacerdotes, cuando nos ordenan, nos hacen hacer una promesa, que es la promesa de la oración. Porque la primer misión del sacerdote es orar por la comunidad que se le confía. Cuenten con mi oración, la tienen, cada día, todos los días. Cuando en mi soledad a la mañana rezo, están presentes ustedes, especialmente los que sufren, los ancianos, los enfermos, aquellos por los cuales particularmente me piden rezar. Sepan que es así. Y también en la oración comunitaria, cuando celebro cada día la misa en este altar o en cualquier otro altar, sépanlo, y se los digo de en serio, están todos y cada uno de ustedes presentes en mi corazón. Y lo estarán siempre. Estando yo entre ustedes, por supuesto, estando nuestros destinos según el Señor disponga, pero siempre estarán en mi corazón, porque miren, cuando un sacerdote llega a una comunidad y permanece en ella, aunque después le toque ir a otro destino, porque así es la vida nuestra, nunca se olvida de aquellos que han formado parte de su vida y su familia. Se los puedo asegurar. Marcan, las comunidades marcan. Yo pasé, esta es mi cuarta parroquia como párroco, pero también he pasado antes por otras parroquias como ayudante a los párrocos cuando era más joven, ¿no? Y todas dejaron realmente de todo un poco, ¿no? Porque uno aprende de todo, pero esencialmente cosas muy hermosas en mi corazón. Y amigos que todavía sigo disfrutando de la vida de aquel entonces, ¿no? Uno está aquí presente, ahí está, del cual soy padrino de una de su hijita. Norbert, gracias. Bueno, les agradezco de todo corazón y no dejen de rezar por mí, yo rezo por ustedes y los encomiendo a la maternal protección de la Virgen Santísima. Que así sea.